Estás escuchando Al otro lado de la pantalla, un podcast sobre las historias que no te contaron de las producciones audiovisuales. Soy Christoph Baumann Yo, Sonia del Cisne. y te invitamos a conocer a los creadores y asesores de la industria audiovisual. ¿Quiénes escriben las películas y las series que tanto amas? Quienes crean los personajes, quienes inventan las historias, qué leyes los protegen. Detrás de toda ficción existe una realidad y te la contamos aquí en Al otro lado de la pantalla. Esto es Al otro lado de la pantalla y hoy tenemos el inmenso gusto tener como invitada a Ana Cristina Barragán. Bienvenida, Ana Cristina. Muchas gracias a ustedes. Ella es directora de cine, es guionista, es editora y actriz también a veces, ¿no es cierto? Un poquito. A ver, empezamos con algo bien genérico, pero antes de ir a lo específico, quería preguntarte, todo lo que vemos ahora, ¿cómo empezó en ti siendo una joven o niña y cómo empezaste a entrar en el mundo del cine y luego definir tu camino para directora de cine y luego también guionista, lo cual va juntos? Pero ¿cómo empezó eso? ¿Por qué lado vino ese bicho? Te entró y dijo, wow. A ver, cuando era niña mi papá tenía una cámara de VHS grande y él tenía como esta obsesión de filmarnos y escribir en un diario todo lo que comíamos y me grababa, me acuerdo. O sea, tenía una cosa con registrar muy fuerte. Y entonces me acuerdo que a los 5 años más o menos yo empecé a decirle dónde parar y yo le empecé a dirigir a mi hermana como que cómo actúe y usábamos Wow. como que disfraces y hacíamos unos mini cortitos que mi papá filmaba. Claro, nunca cortaba, cuando decía ya, para aquí, él seguía filmando. Pero digamos, fue desde ahí que empezó ese interés. Y después empecé a dirigir como que obras de teatro familiares, obras de teatro de mis primos, que son un montón, y eran como muy elaboradas, obras de teatro en el colegio. Y bueno, luego, nada, sabía que quería estudiar cine, pero no sabía realmente como si era sensible para eso, si era buena, si no. Me acuerdo que cuando escribí mi primer corto como que fue súper lindo que lo hayan seleccionado en el Festival Cero Latitud. Ajá. Y Despierto. Despierta, ajá, Despierta, lo ¿no? seleccionaron y para mí era como un shock porque era la primera cosa que hacía y bueno, luego entró al festival y ganó el festival y ya era así como que muy, muy emocionante porque dije, ok, tal vez sí hay una sensibilidad, sí puedo transmitir lo que siento con esto, digamos. O sea, ahí como se afirmó en en Sí, tu vivir, dice, sí, me calza esto como lo que sí, quiero expresar. sí. Y que es Sí. una Sí, gran sí, sí. suerte porque pocos descubren su camino Ujú. de vida a tan temprana edad. Ujú. A veces tienes que darte unos tropezones, empezar por otros caminos para decir, este no es, y luego irte al correcto, pero tú desde un inicio fuiste Ujú. una lanza y pudiste encontrarlo, que me parece realmente una gran suerte. Sí, sí ha sido como lindo tener esa pasión, digamos, tan marcada. También me acuerdo que me interesaba mucho el tema del universo animal, pensaba estudiar biología o me acuerdo que decía que quería trabajar en algo de protección de animales. Y bueno, de alguna forma los animales están en las películas Sí, que nos Claro. atraviesan. En tu despierta discurso. Sí, donde, o sea, ese momento cuando la niña le viene su primera menstruación y salen todas esas mariquita, mariquitas que ves. exacto. Ahí me pregunté, ¿cómo grabaron esto? No, es hecho en post. De hecho, ahora yo lo Las veo mariquitas que Claro, salen, claro, ¿no? claro. ahora Porque yo eso lo está veo y se como nota, pero en ese momento éramos orgullosísimos de que quedó real, digamos. quedó real. Ajá. No, y luego también, en uno de los flyers electrónicos creo que hay Alba, en Alba, es un umbral, la niña está parada en una puerta, Ujú, ¿no? ¿No es cierto? Creo que no es el afiche principal donde hay este ujú, ojo de concha o lo que es muy ajá. interesante, es Ujú. una niña ensaya miradas. Y me preguntaba, la fascinación tuya por este mundo de la adolescencia o preadolescencia, ¿no? Donde para todos nosotros es un umbral entre Ujú, la niñez y el supuesto ser adulto, Ujú. donde pasas por muchísimos conflictos, tu vida en esta sociedad social, en tu familia. Tú has puesto muchísima atención en este pasaje, en esa ujú, travesía, ¿no? Entonces, ujú, eso te quería preguntar, ¿cómo llegó esto a tu sentir como artista? ujú. A ver, creo que el momento que hice Alba, tal vez uno de los
por decir así, crisis más fuertes que recordaba o que necesitaba explorar y ya venía explorando en los cortos fue justo este umbral. Ujú. De hecho, es una puerta que existe y que está puesta por un miembro de mi familia en una playa donde yo crecí y que no tiene paredes, entonces es Sí, lindo esa es lindísima utilizarla la puerta. varias veces. Es como así como un marco mágico en un Sí. desierto o algo Sí, así. sí. Ujú. Y hay algo en esa edad, a ver, como que creo que es súper doloroso ese traspasar porque, digamos, uno vive, o bueno, por lo menos así lo viví yo en la infancia, con una cierta libertad de una conciencia sobre ti misma, sobre todo siendo niña, que eres libre de eso, ¿ya? Ujú. Y como que entras a la pubertad y empiezas a tener esa conciencia sobre tu cuerpo, sobre cómo te ves, sobre cómo te ven los demás, y la vida se vuelve como bien dolorosa, por decir así. Entonces ese traspaso es doloroso y creo que muchas veces se ha repetido en mi vida o en vidas de amigas en distintas edades. Por ejemplo, cuando estás ya en los 30 o entiendes ciertas cosas en una edad en la que desembocan como ríos de la adolescencia y la infancia. Y me interesa trabajar con actrices de esa edad también porque son como muy hipnóticas, como que Cierto. hay algo como muy hipnótico, como algo muy auténtico, por decir así, en su espontaneidad. Y también es ese reto de encontrar niñas como por ejemplo Macarena en Alba, que era como suficientemente niña para ser auténtica y entrar en ese juego, pero a la vez era una niña que había atravesado por cosas en la vida que hacían que ya tenga una madurez y una profundidad para Ajá, poder vea. delatar eso en la cámara. Eso fueron 700 castings. Sí, Uno no se marea con tanto casting. A ver, ¿cuál de todo? ¿Pero tenías muchas candidatas o esta es? sí tenía algunas niñas, o sea, el proceso de casting, digamos, lo manejamos desde un lugar súper respetuoso y como muy profundo porque también estamos trabajando con menores de edad, pero digamos, también el proceso de casting alimenta el propio guión porque estoy viendo todo el tiempo conviviendo con adolescentes y entonces veo cosas. Y claro, yo desde que la vi a Maca dije es de ella, pero el tema era que me acuerdo que tenía algunas dudas porque ella, obviamente era mi primera peli y yo como que todavía no sabía, no confiaba tanto en este proceso de encontrar un personaje al que le faltan cosas, una actriz, y trabajarla, ¿no? Y a ella le faltaba como la emocionalidad, era muy cerebral. Entonces Sí, ese fue el sí. trabajo. Ujú. Ahí fue tu trabajo como directora, ¿no? Ajá. Ya. ¿Y cómo es ahora tu visión, Ana Cris, ahora ya en tu recorrido, en tu trayectoria, de este foco de atención que tú pones en la edad juvenil, ¿no? En donde todavía tenemos un sesgo de la vida, pero en donde también estamos súper alienables, ¿no? Y súper influenciables. Y creo que hay semillas que se siembran a esa edad de las que ya no te desprendes nunca más, ¿no? ¿Cuál es ahora tu visión? Ahora que cuentas, claro, cada década o cada edad te va generando una visión también de eso, que quizás antes era más importante o te hacía más ruido, por así decirlo, y ahora a lo mejor tienes una mirada más distante. ¿Cómo lo ves ahora? Esta edad que igual la sigues trabajando en todos tus proyectos. Claro, veo, por ejemplo, cosas como la importancia de lo social en esa edad, ¿no? Como de la aceptación de los otros, de los otros, así, y cómo es una búsqueda de la identidad muy fuerte. Por ejemplo, para mí en ese tiempo me acuerdo que sí, esa búsqueda de la identidad estaba ahí. Estaba en un colegio en el que, no sé, yo me acuerdo que dibujaba mares y cosas y mis compañeras algunas calcaban Garfields y la profesora decía que, ¿por qué no calco un Garfield? ¿Me entiendes? Entonces era esa cosa de como estar en un lugar en el que tratan de normarte y como no poder pertenecer. O sea, no poder ser tú, digamos, querer pertenecer de alguna forma. Y por otro lado también veo y pienso mucho en el cuerpo, cómo es en este cuerpo que cambia y trataba en las películas de mostrar como esta feminidad un poco, no sé, como extraña, ¿no? O sea, como esta niña le da la menstruación, pero le da la menstruación luego en Alba de entrar en una piscina donde hay un montón de ancianas que están como en otro tiempo, en otra edad, mujeres de la tercera edad, que a ella como entrar en esa piscina le hace como crecer, por ejemplo, o el primer vello que se saca de la axila, como esta sensación de algo raro y como en ese momento, digamos, me interesaba como verlo como algo también un poco tosco, no sé, como dentro de la delicadeza de la propia peli. Y no sé, veo esa edad como también un momento de como un florecimiento, como una cosa que está floreciendo, pero está floreciendo como en medio de
ansiedad y medio de como una aspereza, digamos. Ajá. Justo cuando uno ve tus películas, dices, la directora ha tenido una fascinación por texturas, por la sensorialidad y el cuerpo, como tú dices, ¿no? ¿Cómo se desarrolló eso en ti? ¿Eso es desde que tu papá te firmaba? o cuando dices, narro a través de estos elementos, ¿no? Buena pregunta. A ver, creo que en general, digamos, sí tengo como muy abiertos los sentidos respecto, por ejemplo, al mar y al océano por haber crecido ahí. No es que viví ahí, pero pasé mucho tiempo en mi vida en esa playa y explorando las texturas de esas rocas y los colores, y como que eso era algo, por ejemplo, que inspiró desde el inicio La piel pulpo, esos seres diminutos, como empecé a hacer fotografías de estos seres. Y no sé en qué punto, supongo que es una forma mía de relacionarme con el mundo, o lo que yo me fijo cuando estoy conociendo a alguien, me fijo mucho en su cuerpo, en sus expresiones, y cuando estoy escribiendo no utilizo diálogos porque no me nace, es como que cada diálogo que pongo lo pienso 1000 veces porque es como, puedo decir esto 1000 veces más con otras imágenes, ¿me cachas? Sí. Y entonces, claro, lees un guión, por ejemplo, lees el guión de Albo, de La piel pulpo, y está lleno de fluidos y de tactos, y entonces toca esto y hace esto, porque es como desde ahí, desde donde me interesa transmitir, tal vez porque lo que pienso cuando estoy escribiendo no es tanto una historia que va de aquí a acá, sino una sensación. ¿En serio? Que, ajá. A ver, porque siempre es como el imperio de poner la estructura dramática, dónde va el clímax y esto, claro, y dónde se prepara, dónde se baja, dónde se sube. O sea, eso llega en un punto después, pero lo primero que yo hago no es como tanto, quisiera contar esta historia, sino quisiera transmitir este aroma, esta sensación. Ajá. Por ejemplo... Eso es lo que te inspira. Ajá, entonces es como jalar, digamos, a partir de esas sensaciones, como jalar un pequeño hilo que trae 1000 otras sensaciones y sentimientos, y entonces imágenes, y después empiezo a crear la historia. Entonces, y el clímax y todo. Entonces, creo que como nace desde ahí, por ejemplo, La Hiedra, que es la peli que estaba escribiendo ahora, viene de una sensación como ácida, como extraña de los 30 años, y como que sé exactamente qué sensación es, y a partir de ahí creo la historia. Entonces eso es lo que creo que hace que una fuerte impresión corporal, ajá, sensorial. Exacto. Ahí empiezas, ¿qué me pasa? ¿Qué es? Exacto. Y cómo lo puedo expresar en imágenes. Exacto, ¿no? Sí es. Y el diálogo, bueno, vemos cuando sí. algún rato va a Alguien llegar. Tiene que hablar. Sí. Alguien tiene que hablar algo. Sí. Alguien tiene que dar el primer paso. Si hubiera sido directora de cine mudo, sí, creo que te hubiera calzado perfectamente un par de textos por ahí. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, en el guión que estoy escribiendo ahora me arriesgo más a probar diálogo porque también no me quiero quedar en un lugar cómodo. Claro. Y de hecho me gustan las pelis con diálogo y todo, pero es como, me cuesta, se me da mucho más a través de las imágenes, ¿no? Me gusta más. Sí. Oye, Ana Cris, ¿y cómo has evolucionado este lenguaje tuyo tan particular? Porque en Alba uno percibe esto, sale, ¿ves? Como a momentos, pero sigue siendo un discurso más formal, más convencional, ¿no? Cinematográficamente. En La piel pulpo ya no, ya te sales de lo convencional y decides arriesgar. ¿Cómo se da este paso de manera consciente o inconsciente? ¿Cómo ha sido para ti esto? Yo creo que eso sí ha sido más consciente en el sentido de que, a ver, a pesar de que las dos películas tienen un lazo que les conecta porque de alguna forma ambas hablan sobre crecer y de alguna forma ambas hablan sobre estos personajes que no encajan en el mundo exterior y la búsqueda de la identidad, de quién son, quería como justamente explorar y ponerme como que en una situación nueva y arriesgarme a hablar desde otra forma, desde otro lugar. Por ejemplo, Alba es como una película muy realista, por decir así, muy íntima desde lo realista. La piel pulpo finalmente termina ocurriendo en un mundo más mitológico, por decir así, o sea, como un mundo más creado por mí. Quería arriesgarme en cosas como en el tema sexual, en La piel pulpo, como explorar, por ejemplo, una masturbación femenina no vista desde una mirada sexualizada, sensualizada, sino más como desde una cosa infantil, ansiosa, animal. Y de exploración. De exploración, como que quería también poner bordear esos límites, ¿no? Es una peli sobre la extrema unión de dos hermanos, pero no es incestuosa esa unión, pero la gente espera que lo sea, como
arriesgarme en ciertos temas así. Y también una de las ideas que tuve fue, en Alba yo no sabía mucho de puesta en escena y la puesta en escena se dio de manera más instintiva. O sea, con Simón decidimos quedarnos en la cara de Alba casi todo el tiempo porque era lo que naturalmente sentíamos, porque ella tenía tantos pequeños gestos y tanta ternura que era lo que nacía. En cambio, en La piel pulpo pensé mucho en la puesta en escena con el Simón y el Tomás, como pensamos mucho en qué tipo de planos usar, en por qué la cámara fija, por qué el trípode, en cómo de pronto los hermanos al inicio de la película tienen cierto tipo de encuadres y después es distinto, por qué se rompe, por qué de pronto usas cámara en mano, como cada una de esas ideas pensadas. Y lo loco es que ahora en la nueva peli es como, de alguna forma, es una mezcla de las dos en el sentido de que es un riesgo, porque es un riesgo más, creo que es de nuevo, además de hablar de algo que no es tan personal, o sea, es personal, pero desde un lugar más de los sueños o de sensaciones más que de cosas vividas. Pero también como que regreso un poco a la intimidad de Alba, como que me interesaba explorar en La piel pulpo una cosa más fantástica que había dentro mío, pero como que quiero regresar también a lo más real y lo más pequeñito, lo menos grandioso, digamos. O sea, estás regresando por tus propios pasos Ajá. a recoger lo más simbólico. O sea, sí, de alguna forma, como sobre todo en Alba cuando la veo, creo que hay una sencillez que me importa y que me interesa. Y que es muy auténtica y es honesta, ¿no? Justo que ahorita hablas de esta escena de la masturbación, lo animal también vio, lo juvenil animal está ahí. Lo que sí me preguntaba, porque no me ha pasado a mí, pero tengo compañeros que me contaron, nosotros éramos adolescentes y nos masturbábamos juntos, Sí, entre sí, hombres, claro. así, no hombres, jóvenes que van a ser hombres en algún momento dado. Entonces, lo que me sorprendió en esa escena es como que no hablan entre ellos, no sé, porque ahí hay, en esta otra cosa que te acabo de contar, es como hay un compartir de ahí, de masturbarse, y aquí está cada uno como ensimismado. Y cuando lo vi me chocó, y dije, pero, exprésate, carajo, ¿qué pasa? ¿Qué estás viviendo? ¿Vas a respirar? O el otro va a decir, ¿qué te pasa? O sea, había esa cosa, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Te viene esta sensación como, ¡y! Pero ocurre como en un mundo como que es cada uno en su, como la piel pulpo, como que tienes una piel pulpo encima. Y el pulpo hace cualquier cosa, pero no comunica con el otro, ¿no? Pero creo que genera también este punto de vista desde el espectador. Sí. Por la incomodidad que genera esa intimidad también. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces sí, hay como esto que quieres ya, como un ruido, como algo que rompa. Sí, sí, ¿no? sí. Sí, 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 o sea, creo que también tiene que ver con que acaban de volver de la ciudad y están cargados de esos estímulos y cada uno lo está procesando de manera distinta. Digamos, Ariel también viene de estar un poco aterrado de lo que vio, Iris súper estimulada de lo que vio y la hermana de lo que le contaron probablemente o de que se hayan ido o de que la madre esté brava. Y sí, creo que en la película, digamos, está todo el tiempo esta cosa de lo individual y lo grupal, sobre todo también la protagonista, me quiero ir o quiero estar con mi hermano, es mi gemelo, es mi núcleo, pero necesito aire. Entonces creo que en esa escena están conviviendo las dos cosas. Están los dos mundos también, ¿no? Compartiendo, compartiendo algo tan íntimo como la sexualidad que están compartiendo, pero al mismo tiempo cada uno en su propio desahogo. Sí. Me parece súper interesante lo que acabas de decir a la pregunta de Sonia, de que en la tercera película, en Hiedra, confluye la primera y la segunda, porque este lanzarse al experimento que es La piel pulpo, ¿no? Toda la estructura narrativa es completamente diferente, hay saltos. Claro, como es un ritmo tan distinto al que estamos acostumbrados, sí, exacto. Te cuesta todavía entrar, ¿no? Pero eso tiene, claro, choca, pero por otro lado es interesante también porque te dices, sorprende. bueno, yo estoy acostumbrado a que me cuentan todo, pero esa joven directora ha decidido, no te voy a contar. Desarróllalo tú. Claro. Desarróllalo tú. Claro. Y ahorita viene una peli donde juntas los dos, ¿no? Yo creo que es muy, muy, muy orgánico eso. Sí, de hecho ahorita estoy escribiendo una película que se llama Amapola, que es una película, digamos, que no es autobiográfica ni tan cercana, es
pero lo que quiero es llevar la intimidad de mis otras películas a un tema que me importa, que es una casa de adolescentes, mujeres que conviven y han sido rescatadas de trata. Entonces tú no ves la trata, pero ves la trata a través de sus cuerpos. Entonces son estos cuerpos que han sido de alguna forma impactados, no solo porque tengan cicatrices de lo que han vivido, de los abusos sexuales que han vivido, sino también porque son cuerpos desnutridos o son cuerpos ansiosos o son cuerpos que se relacionan con los otros cuerpos de cierta forma, y es como que ha sido una exploración mucho más grande en esa misma línea que venía trabajando el cuerpo esta peli, porque es como ver una violencia que no la vas a ver, que estamos acostumbrados de ciertas pelis a ver esa violencia o en las noticias, pero no la vas a ver, pero la vas a intuir en ese cuerpo todo el tiempo. Uh-huh. Y creo que cuando trabajo con una actriz, un actor, claro, toda su profundidad y su experiencia vital se manifiesta en ese cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en las manos del Pablo Aguirre en Alba, ¿me entiendes? Esas manos tan expresivas. Me acuerdo que había cosas muy cercanas a mi papá, otras no, y me acuerdo que él empezó a compartir tiempo con mi papá, y mi papá se escribe en las manos todo el tiempo cosas, ¿no? Entonces el Pablo se escribía, el actor. O por ejemplo en La Macarena, este cuerpo como de súper frágil, de una niña que está como creciendo y a la vez, no sé, es como muy tierna ella y cada gestito, y yo me fijaba en cada cosa, como en el piquito de su boca, o sea, es como, ya cuando estoy dirigiendo estoy totalmente enfocada en los cuerpos y esos son el centro de todo, o sea, la foto, el arte, todo, el centro es ese cuerpo. Pero también cuando escribo, como te contaba antes, escribo muy desde la sensación corporal, y como no hay palabras, todo está visto desde el pequeño gesto. Y esa rareza también. Por ejemplo, me gustan mucho las fotos de Diane Arbus o de artistas que trabajan con la rareza de los cuerpos, como trato de buscar personajes que sean extraños, que sean bellos, pero extraños, porque esa extrañeza me resulta linda. Tal vez porque yo me sentía también súper extraña en cierta medida, ¿me entiendes? En el colegio me acuerdo como muchas ortopedias y cosas, y como esa torpeza la relaciono también con una cosa bella, digamos. Sí, claro, que hay un gusto especial tuyo. Lo cual es interesante porque lo llevas a un plano que normalmente no lo vemos así, ¿no? Y por eso captas la mirada. ¿Y la sangre? Chuta, la sangre está desde hace, o sea, por ejemplo, no sé, siempre me ha impresionado mucho la sangre, no desde el lugar de que me dé pánico, sino que me genera fascinación. Siempre me generaba fascinación la sangre. Y entonces, por ejemplo, en el corto de Las Mariquitas, me acuerdo que fue la primera vez que surgió, y en ese caso tuvo que ver con algo muy fuerte, que era que yo recuerdo una persona que yo quería mucho había muerto muy joven en un accidente de tránsito, y cada vez que yo iba caminando al bus, cuando era niña, a un parque donde me sentaba con mi papá y ponía las manos, y las manos se llenaban de mariquitas, porque un parque, siempre que iba caminando hacia allá, había un garaje abierto con un auto chocado de otra persona donde había sangre. Y me acuerdo comparar o de alguna forma inconsciente unir esa sangre con las mariquitas con las que se subían en mi mano, digamos. O la sangre como un gesto también, por ejemplo, en La piel pulpo, cuando la hermana ya quiere amigarse con el hermano y le fuerza al final a que él como que absorba su sangre. Es como la sangre como una cosa familiar. Y también lo que Alba hace cuando Alba se saca la sangre de la nariz y le pinta la cara a la otra niña, es como decir, esta soy yo, mi sangre es como lo más mío que puedo tener, y esta soy yo. Ya. Qué fuerte como lo cuentas, pero es muy, otra vez, muy sensorial, muy visual, ¿no? Cuando hablas de estos cuerpos de hiedra, de amapola, la forma como describes los cuerpos es como una danza. Tiene como, o sea, es una danza de cuerpos heridos o marcados o cicatrizados, y se notan los cuerpos. Suena como, como que tiene algo de... Sí. Sabes que a mí me traslada en cambio al territorio de, con todas estas escenas que describes, me recuerdas a lo que acabas de decir, de que en un principio, en tu edad temprana, tú también te habías planteado estudiar biología o ¿no? Este tipo de profesión que también te atraía. Entonces siento que es no solo ver la vida a través del lente, a través de la cámara, sino
a través de un microscopio también. Es como que se mezclan estos dos mundos de tu inicio y que se plasman ahora en el que es tu oficio, ¿no? De directora. Sí, de hecho, en La piel pulpo, todos estos seres microscópicos que están en la película, fue tan bonito, disfruté tanto el proceso de elegirlos, porque habían varios, digamos, y busqué mucho cómo conseguir, cómo filmar, y en algunos casos no podíamos filmar, entonces busqué como este documentalista que filma plancton microscópico, y como le pedí el material que tenía, y estar viendo y eligiendo qué simbolizaba cada ser y por qué tenía que estar en la peli, y como el que está casi al final y que camina, que es como rosado, se parecía al papá de alguna forma. Entonces, no sé, y siento que sí, que esa cosa de ver el mundo desde lo más minúsculo está. De hecho, en La piel pulpo, por ejemplo, empieza la peli y estamos como en sus ojos, en partecitas de sus cuerpos, que es algo que a mí me interesa, como la intimidad llevada a lo muy, muy, muy micro. Y claro, por ejemplo, en Alba una de las escenas más importantes es la escena de la polilla para mí, que es como esta cosa de una niña forzada a matar a un animal que para ella es sagrado o que representa también su propia madre, etc. Y como, no sé, el padre tiene todos estos caracoles y estas formas en la casa, no sé, como que siempre es el animal está de alguna forma, y en la hiedra también está, y en Amapola también, y como termina, por ejemplo, en La piel pulpo fue muy bonito la escena de los pájaros que filmamos, fue como sí. muy impresionante, porque yo sabía que iban a haber pájaros ahí y teníamos restos de vísceras de pescado que habían dejado los pescadores, pero para llamar su atención, digamos, pero no me imaginé nunca que iba a ser tanto, y fue como Que me doy la vuelta y todos lloran. tantos pájaros. Sí, me doy la vuelta y Sí, es como todos llorando así de la emoción. Y también como el convivir, por ejemplo, con la vaca, La piel pulpo, que era una vaca que era una vaca que venía por su nombre, que era como muy sensible, como estar cerca de ese animal, o de la pájara, la gallinaza que ya se confundía, que Iris sostiene en el brazo, que era una gallinaza, digamos, que había sido rescatada y que vivía en un centro de rescate, y como el contacto tan directo con estos animales en la filmación fue como muy, no sé, especial. Esa imagen es una imagen que se te graba, ¿no? De los pájaros ahí y la madre ahí. O sea, esa es una imagen muy, 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 muy potente, muy, muy fuerte, ¿no? En tus entrevistas mucho hablas de honestidad, ¿no es cierto? Entonces te quería preguntar, para ti, la honestidad en la expresión artística, ¿no? Cuando hablas de esto, ¿qué significa? ¿Qué es para ti? Quiero ser honesto cuando expreso esto. O sea, ¿qué es? A ver, hasta ahora había sido como hablar de lo que conocía, como si voy a hablar de esto es porque lo conozco y porque lo sé, y me costaba en ese momento hablar de un otro, porque era como esta cosa de no querer exotizar al otro. Yo veía que en los festivales europeos había muchísima puerta para este tipo de películas de directores y directoras latinoamericanas que agarraban ciertas experiencias, por ejemplo, no sé, de denuncia social o de ciertos temas, y esas películas tenían mucha cabida en Europa, por ejemplo. Y para mí, o sea, habrá directores que lo hacían de una forma súper genuina y había otros que era como una receta. O sea, yo lo veía, ok, voy a hablar sobre... Y era de una forma un poco elitista. Entonces, por ejemplo, para mí en ese momento lo honesto era hablar de lo que yo conocía con mi propio cuerpo, lo que yo podía decir y no utilizar la experiencia de otro. Eso ha ido cambiando porque ahora creo que me interesa poder denunciar ciertas cosas y hablar de ciertos temas, y que hay que tomar ese riesgo, pero desde la investigación, desde la cercanía, desde la misma intimidad, tratando de buscar esa verdad. Y también la honestidad, o sea, porque yo creo que una obra no puedes escapar a cómo te refleja. Es decir, si tú estás en un momento como en que no estás tan conectado o estás haciendo esta obra por los motivos, no sé, porque quieres tener premios o por lo que sea la obra, eso se va a delatar en lo que hagas. Es como inevitable, es como que estás desnudo en la obra, digamos. Pero entonces, hay muchos deseos inconscientes, ¿no? Claro. O sea, que uno está atrás de algo, no sabes por qué. Claro. Y lo disfrazas a veces en tus pensamientos como, no en los míos, digamos, Claro. como estoy buscando eso.
y de pronto te das cuenta, ¿no? Claro, y eso se va a notar igual, yo creo. Eso es loco. Y también a veces hay cosas que gente ve de mí en las películas que son ciertas y que yo no me di cuenta ni las hice de manera consciente. También eso es bonito, como lo inconsciente, lo que está ahí de forma más inconsciente. Oye, Ana Cris, y bueno, ahora que tocas un tema más terrenal, como el de los festivales, Alba estuvo en 140 festivales sí. y tiene 35 premios. ¿Cómo recibiste esto? ¿Cómo fue para ti la expectativa? Pero supongo que superó totalmente lo que tú esperabas, ¿no? Sí, superó. O sea, yo cuando la peli fue seleccionada en Rotterdam ya fue como muy, muy emocionante. De hecho, fue como, ya, aceptamos. Era el primer festival al que la mandábamos y fue como muy, muy emocionante. Y después los premios, claro, era como que yo sentía que la película estaba traspasando a los espectadores, como decían, que se sentían como desnudos en su fragilidad de la pubertad, como una cosa así que les traspasaba. Me acuerdo también que la peli tuvo como un público bien importante de la tercera edad, era como un público nicho, eso era bien lindo. Tuvimos algunos festivales que estaban salas repletas de personas de la tercera edad y como muy conmovidas. Y claro, fue como muy hermoso, o sea, que empiecen a darse esos premios, como también Macarena ganó premios a Mejor Actriz, o en el Festival de Mujeres en Colonia, yo gané un premio de Mejor Directora en un festival y me dieron, me acuerdo, 10.000 euros en ese momento, que era la deuda que yo tenía por haberme dedicado solo a Alba y haber dejado la publicidad. Entonces fue como muy simbólico, como, ok, estoy endeudada. Te lo devuelve la vida. Claro, o sea, no tengo un centavo y de pronto esto llega y era, no sé, como... Siento que fue muy lindo lo que pasó con Alba, porque fue como un impulso así grande, como decir, ok, sí, como un poco lo que me pasó con Despierta, digamos. Nunca, siempre desde un lugar muy tranquilo, como nunca subiéndome en la nube de creer, tenemos tantos premios ni nada, como muy, no sé, obviamente compartir porque eso ayuda a que tu carrera, no sé, a que puedas seguir dando pasos en tu carrera o ponerlo en el currículum o lo que sea. Pero, no sé, sí fue súper lindo. Ahora, también fue duro porque con La Piel Pulpo, en cambio, o sea, una primera peli tiene más accesos y más chances sí, es como de recibir... la detonación de un talento. Claro, y a los festivales les gusta premiar primeras pelis también porque ellos sienten que están descubriendo a alguien, ¿me entiendes? Yeah. Y claro, La Piel Pulpo le ha ido bien en festivales porque se estrenó en San Sebastián, estuvo en Thessaloniki, en Guadalajara, en Múnich. Pero claro, no es una peli que ha ido ganando premios, ha ganado uno, digamos, pero no es una peli como con Alba. Entonces a veces es esa cosa de también la presión de hacer una segunda peli, porque también hay como una expectativa y también la libertad de hacer la peli que quieres y por más extraña que sea, como, ok, me saco eso. Y pasa mucho, yo veo en directoras amigas y así, que la segunda peli es como más como un monstruito que, no sé. Pero interesante lo que tú dices, porque justo un director alemán, Richard Blank, que estuvo aquí grabando una vez, dijo a un alemán que había ganado todos los premios con su primera película y se demoró años en hacer la segunda. Dijo, amigo, haz la segunda, no importa lo que hagas, pero hazle ahora, desembarázate de esa presión de tener éxito como tuvo tu primera y después haz lo que quieres, pero haz la segunda. Sí, es duro eso, ¿no? Porque además, digamos, Alba era una peli más amigable, ¿me entiendes? Porque es una peli como más sencilla. Entonces, hay gente que valora mucho La Piel Pulpo en el sentido de que es un riesgo y que le ve como en otro nivel en el lenguaje y tal, pero también hay personas que extrañan esa sencillez y hay estas voces afuera y es como, ok, yo hice esto porque yo necesitaba y ya me siento libre, como dices, de haberlo hecho. Entonces siento libertad en las siguientes pelis. Además es una experiencia que vas a fusionar en Hiedra, ¿no? Exacto. Entonces valió la pena. Una pregunta, llegar a 140 festivales, ¿esa es una cadena que se desata porque un festival escucha del otro o es atrás una organización tuya con tus compañeros de trabajo que... Porque yo sé, por ejemplo... un amigo que justo hizo una película, él tiene a alguien en España que va a mandar a todos los festivales, que es gente especializada en eso. ¿Cómo ocurrió eso? A ver, en nuestro caso, nosotros intentamos tener un agente de ventas desde el principio, pero era difícil porque decían, nos encanta la peli, pero es como muy chiquita, como que querían pelis más mainstream para venderlas. Entonces,
empezamos a hacer el trabajo de hormiga nosotras con una chica que se llama Daniela Peña, y la Dani mandó a muchos festivales y pasaron las dos cosas. Muchos festivales pedían la peli porque veían que ganaba en otros festivales o que se movía bastante, y nosotros también mandamos a un montón. Claro, ahora Alba sí tiene un agente de ventas que le ayudó a venderle en aerolíneas. Por ejemplo, Alba se vio como en 6 aerolíneas. La gente, yo decía, ¿cómo van a ver la peli en este tamaño? Pero al final la gente estaba súper concentrada viendo así. En primera clase lo ves más grande. Pues yo siempre, cómprate en primera clase, claro, la vas a ver bien. Y ponte, ahorita también, bueno, está en movie, está en filming, eso es lindo también porque se queda en un lugar en el que puede seguirse viendo. Uh-huh. Pero, sí, eso. Ya. Bien, Qué ¿no? maravilla, Ana Cris, de verdad, creo que nos dejas un montón de perlitas. Sí. Y la inspiración, a mí me queda esta incógnita, ¿no? En la que muchas veces nos debatimos los artistas, de hacer, ¿qué haces? ¿Cuál es tu siguiente proyecto? O sea, ¿hasta qué punto fusionar lo que quieres comunicar y lo que el público espera? Uh-huh. ¿No? Entonces es ¿hasta qué punto ser comercial o no? Y a mí me queda esta gran incógnita y esta gran lección de arriesgar, uh-huh. ¿No? Sí, a ver, creo que sí piensas en el público, o sea, porque obviamente creo que una obra tiene sentido cuando le traspasa a alguien, ¿no? Porque si tú vas a hacer algo que no traspasa a nadie, entonces creo que no cumples objetivo. Uh-huh. Pero creo que yo trato de pensar en un público que es sensible y no darle como todo digerido. Y también es una mezcla de decir, yo quiero decir esto, necesito decir esto, ¿cómo lo puedo expresar para que el otro lo entienda? De alguna forma, o para que al otro le traspase uh-huh. lo que yo necesito decir o lo que me urge por algún motivo decir, más que sentarme a pensar, a ver, ¿qué vende más? Ok, aquí ya, porque eso es otro camino, pero digo, no es ese el que a mí me ha interesado hasta ahora. Entonces sí, creo que va por ahí esa mezcla, digamos, y también en el montaje. El equilibrio, estás ¿no? montando la peli y dices, ok, esto se entiende o no se entiende, y depende mucho a quién le muestras también, porque ¿qué comentarios escuchas? Yo normalmente solo escucho los que se repiten bastante o los que yo ya intuía, porque también te puedes desviar. Cada persona tiene su propio mundo, sus propias expectativas, sus propios gustos, ha crecido con un cierto de tipo cine hegemónico en el que cada segundo pasa algo, por ejemplo, y es como, te cuesta ver algo con otro tiempo, ya es lento, no sé, es como hay 1,000 millones de variables. Así entonces, es. Sí. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias, Ana Cris. Qué gustazo, de verdad. Qué lindo, sí. Estamos orgullosos de haber tenido esta conversación. Esta invitadaza. Sí, esta invitadaza. Y realmente estamos con mucha expectativa de ver Hiedra. Y Amapola. Y Amapola. Y Ame. Y... Qué bestia, como dispara películas así como de una pistola, ¿no? Pa. Muy bien, muchas gracias. Esto fue Al Otro Lado de la Pantalla, un podcast de Uniarte, aquí en colaboración con Ana Cris Barragán y con UDLA. Bueno, perfecto, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.